En todo el mundo hay ríos donde las amenazas son igual de reales y en algunos casos incluso más severas. Desde ríos infestados de criaturas monstruosas hasta de toxinas mortales. Únase a nosotros mientras le mostramos los ríos más peligrosos del mundo. Número 16. El río Congo. El río Congo, el segundo río más largo de África, no solo es conocido por su inmenso tamaño y profundidad, sino también por las criaturas mortales que acechan debajo de su superficie. Con una profundidad máxima de 220 metros, el río Congo es el más profundo del mundo y ofrece un amplio espacio para algunos de los depredadores acuáticos más peligrosos del planeta. Uno de los habitantes más temidos del río Congo es el pez tigre Goliat, que puede destrozar a otros peces e incluso a los cocodrilos. Hay historias de que este monstruoso pez puede crecer hasta 1,30 metros de largo y pesar la asombrosa cantidad de 50 kilos. Con una boca llena de 32 dientes afilados como navajas, el pez tigre Goliat es un formidable depredador que ha atacado a humanos e incluso a cocodrilos. Pero el pez tigre Goliat no es el único peligro que acecha en el río Congo. Los hipopótamos, uno de los animales más grandes y agresivos de África, también habitan en el río. Estos enormes herbívoros pueden pesar hasta 1.360 kilos y son ferozmente territoriales. Se sabe que atacan y hacen zozobrar a los barcos, lo que a menudo provoca la muerte de personas. La profundidad del río Congo y sus fuertes corrientes también suponen una amenaza importante para quienes se aventuran en sus aguas. Las poderosas corrientes subterráneas del río pueden arrastrar fácilmente a los nadadores y los barcos bajo el agua, lo que dificulta la huida en algunas secciones, como las puertas de Hell, un cañón de 120 kilómetros de largo lleno de rápidos infranqueables. Los peligros del río son aún más pronunciados. Número 15. El río Rusizi. El río Rusizi, un afluente del lago Tanganyika en África Central, es una vía fluvial que infunde miedo en los corazones de quienes viven a lo largo de sus orillas. Si bien el río alberga muchos de los mismos animales peligrosos que se encuentran en otros ríos, como hipopótamos y cocodrilos, es la presencia de un depredador notorio lo que distingue al Rusizi. Un cocodrilo devorador de hombres llamado Gustav. Se cree que Gustav, un enorme cocodrilo del Nilo, mató y se comió a más de 300 personas a lo largo del río Rusizi. Este temible depredador, que se estima que tiene más de 60 años, se ha convertido en una leyenda viviente en la región y los lugareños viven con el temor constante de sus ataques. Con más de 6 metros de largo y más de 900 kilos de peso, Gustav es un oponente formidable. Su tamaño y fuerza le permiten derribar presas grandes, incluidos búfalos e hipopótamos, con facilidad. Pero es su apetito por la carne humana lo que le ha ganado su infame reputación. A pesar de los numerosos intentos de capturar o matar a Gustav, el astuto cocodrilo ha logrado evadir todos los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Se han utilizado trampas, armas de fuego e incluso dinamita en la búsqueda de Gustav. Pero ha sobrevivido a cada encuentro con solo cicatrices menores. Sin embargo, los peligros del río Rusizi se extienden más allá de Gustav. El río también es el hogar de numerosos cocodrilos e hipopótamos que pueden ser igual de letales para los humanos. Las fuertes corrientes del río y los obstáculos submarinos ocultos también suponen un riesgo importante para quienes se aventuran en sus aguas. Número 14. El río Cali. El río Cali, que fluye por el accidentado terreno de Nepal y la India, es una vía fluvial con una oscura historia. Este río, que los hindúes veneran como un lugar sagrado, se ha hecho famoso en los últimos años por una serie de ataques espeluznantes de una criatura que parece salida de una película de terror. El siluro gunch. El siluro gunch, una especie de siluro gigante autóctona de la región, puede llegar a medir entre 2 y 3 metros de largo y pesar entre 77 y 150 kilos. Estos enormes peces son conocidos por su voraz apetito y han sido culpados de varias muertes humanas a lo largo del río Cali en los últimos años. Según la leyenda local, el siluro gunch desarrolló un gusto por la carne humana como resultado de una práctica espantosa
que se ha llevado a cabo a lo largo de las orillas del río Kali durante siglos. En la tradición hindú, los restos de los fallecidos suelen incinerarse en piras funerarias a lo largo de la orilla del río. Las cenizas y los restos se esparcen luego en el río como parte de un ritual sagrado. Con el tiempo, se cree que el bagre Gunj comenzó a asociar el olor de la carne humana quemada con la comida, lo que lo llevó a buscar presas humanas en las turbias profundidades de los ríos. En la década de 1990, una serie de ataques a humanos por parte de bagres Gunj en el río Kali comenzó a ser noticia, y algunas víctimas fueron arrastradas bajo el agua y ahogadas por el enorme pez. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. El río Nilo. El río Nilo, que se extiende a lo largo de más de 4.000 millas desde el corazón de África hasta el mar Mediterráneo, es un salvavidas para millones de personas, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a comunidades en 11 países. Pero si bien esta majestuosa vía fluvial puede ser una fuente de vida y prosperidad para muchos, también es el hogar de algunas de las criaturas más peligrosas y mortales del planeta. Desde enormes cocodrilos del Nilo que pueden crecer hasta 20 pies de largo, hasta agresivos hipopótamos que se sabe que atacan y vuelcan barcos sin previo aviso. De todos los peligros que acechan en las turbias profundidades del Nilo, quizás ninguno sea más temido que el cocodrilo del Nilo. Un depredador enorme y feroz que ha estado aterrorizando a los habitantes del río durante miles de años. Es el cocodrilo del Nilo. Hasta hace poco, bucear con estas peligrosas criaturas se consideraba imposible. Estos antiguos reptiles, que pueden vivir hasta 100 años y pesar más de 1.500 libras, son conocidos por sus poderosas mandíbulas y sus rápidos reflejos que utilizan para emboscar y devorar todo lo que se cruza en su camino. Desde peces y aves acuáticas hasta presas más grandes como antílopes, cebras e incluso humanos. Pero el cocodrilo del Nilo no es el único peligro que aguarda a quienes se aventuran demasiado cerca de la orilla del río. Los hipopótamos, que a menudo se consideran uno de los animales más peligrosos de África, también son una vista común a lo largo de las orillas del Nilo, donde se los puede ver tomando el sol o revolcándose en las aguas poco profundas. Pero no dejes que su aspecto tierno y adorable te engañe. Estos enormes herbívoros son increíblemente territoriales y se sabe que atacan y matan a humanos con una regularidad alarmante. Y si la amenaza de los cocodrilos y los hipopótamos no fuera suficiente para mantenerte alerta, el Nilo también es el hogar de una gran cantidad de otras criaturas peligrosas, incluidas serpientes venenosas como la cobra egipcia y la mamba negra, así como enjambres de mosquitos portadores de enfermedades que pueden transmitir enfermedades mortales como la malaria y el virus del Nilo Occidental. Número 12. El río Zambezi. El río Zambezi, que se extiende a lo largo de más de 1.600 millas a través de 6 países africanos, a menudo se aclama como el río más peligroso del mundo. Y con buena razón. Esta majestuosa vía fluvial no solo alberga algunas de las maravillas naturales más impresionantes, como las imponentes cataratas Victoria, sino también una variedad mortal de vida silvestre y rápidos traicioneros que se han cobrado innumerables vidas. Una de las amenazas más importantes que acechan en las oscuras profundidades del Zambeze es la asombrosa cantidad de cocodrilos e hipopótamos que habitan este río. Se calcula que el Zambeze alberga alrededor de 188 cocodrilos y 90 hipopótamos, lo que lo convierte en un verdadero desafío de dientes afilados como cuchillas y mandíbulas aplastantes. Estos formidables depredadores son conocidos por su comportamiento agresivo y han sido responsables de numerosos ataques a humanos y animales por igual. Pero los peligros del Zambeze no terminan ahí. El río también es famoso por sus rápidos de rápido movimiento y fuertes corrientes subterráneas que pueden abrumar fácilmente incluso a los nadadores y navegantes más experimentados. Piedras ocultas y fosas profundas acechan bajo la superficie, listas para atrapar a víctimas desprevenidas y arrastrarlas a una tumba acuática. Número 11. El río Paranás. El río Paranás, que fluye por el corazón de Sudamérica,
Es una fuerza de la naturaleza que impone respeto e infunde miedo en igual medida. Como el segundo río más largo del continente, con más de 3.000 millas de extensión, el Paraná es una vía vital para la región, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a millones de personas. Sin embargo, esta poderosa vía fluvial también alberga un lado oscuro, con una serie de peligros que pueden atacar en cualquier momento. Una de las amenazas más notorias en el río Peruna es la presencia de pirañas, el pez de dientes afilados con una reputación temible. Si bien a menudo se exagera en la cultura popular, el peligro que representan estos pequeños pero voraces depredadores es muy real. En 2013, un incidente impactante ocurrió en las orillas del Paraná, cerca de Rosario, Argentina, donde más de 70 personas fueron mordidas por pirañas en un solo día. Mis familias en este río argentino tomaron un giro sangriento cuando un grupo de peces carnívoros comenzó a morder a los bañistas. El ataque dejó a los bañistas aterrorizados y sangrando, y algunos requirieron hospitalización por sus heridas. Pero las pirañas son solo uno de los muchos peligros que acechan bajo la superficie engañosamente tranquila del Paraná. El río también es conocido por sus poderosas corrientes e inundaciones impredecibles que pueden causar una destrucción generalizada y pérdida de vidas. En los últimos años, el Paraná ha experimentado una serie de inundaciones devastadoras que han sumergido comunidades enteras, destruido cultivos y dejado a miles de personas sin hogar. Número 10. El río Amazonas. La selva amazónica, un refugio mundialmente conocido por los reptiles más singulares y peligrosos del planeta. Bajo su denso follaje y en sus turbias aguas se esconde un mundo repleto de bellezas impresionantes y peligros que te dejarán sin aliento. En el corazón de este ecosistema fluye el poderoso río Amazonas, una extensa red de afluentes que serpentea a través de la densa jungla. Este laberinto acuático atrae a aventureros y amantes de las emociones fuertes, todos ansiosos por experimentar su naturaleza salvaje y su exótica vida salvaje. Pero quienes se aventuran en este laberinto de vida deben permanecer alerta, ya que el río esconde una gran cantidad de peligros reptiles bajo su superficie. Desde pirañas con dientes afilados y anguilas eléctricas hasta enormes anacondas y caimanes negros de 20 pies de largo, las vías fluviales del Amazonas personifican el poder puro de la naturaleza y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Estas criaturas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, se han adaptado para prosperar en el duro e implacable entorno del Amazonas, donde la lucha por la supervivencia es una batalla constante e implacable. Y para el viajero incauto que se encuentra en las garras del río, las probabilidades de salir ileso son escasas o nulas. Tomemos como ejemplo la anaconda verde gigante. Esta enorme serpiente, que puede crecer hasta 30 pies de largo y pesar más de 500 libras, es una maestra del sigilo y la sorpresa, capaz de atacar con la velocidad del rayo y aplastar a su presa con el poder de una prensa hidráulica. Y si eso no es suficiente para helarle la sangre, considere el hecho de que se sabe que las anacondas atacan y consumen animales tan grandes como jaguares e incluso humanos. Pero quizás el peligro más insidioso del río Amazonas es el que no se puede ver: los innumerables parásitos y enfermedades que acechan en sus aguas, esperando infectar a cualquiera lo suficientemente tonto como para beber o nadar. Desde bacterias carnívoras hasta el temible pez candirú, del que se rumorea que nada hasta la uretra humana y se aloja en la vejiga, el Amazonas es un verdadero semillero de horrores biológicos que pueden atacar sin previo aviso y hacer que luches por tu vida. Número 9. Río Tinto, un flujo de lava. No, solo agua. Este inusual río se llama Río Tinto. El río Tinto, que fluye por la región de Andalucía, en el sur de España, es un río como ningún otro. Su color rojo oscuro y sus aguas tóxicas lo convierten en un espectáculo extraño e inquietante, y un duro recordatorio del impacto devastador que la actividad humana puede tener en el mundo natural. El color inusual del río Tinto se debe a los altos niveles de hierro y metales pesados que se encuentran disueltos en sus aguas. Estos metales, que incluyen cobre, plata y oro,
se han ido filtrando de las rocas y el suelo circundantes durante miles de años de actividad minera en la región. La acidez del río también es increíblemente alta, con niveles de pH que a menudo caen por debajo de 2. Esta acidez extrema se debe a una combinación de procesos naturales y la escorrentía de las minas cercanas, que han estado en funcionamiento durante más de 5.000 años. Las aguas tóxicas del río Tinto son tan inhóspitas para la vida que muy pocos organismos pueden sobrevivir en ellas. Solo ciertas especies de bacterias y algas pueden tolerar las condiciones extremas del río, formando espeluznantes esteras de color óxido en su superficie. Para los humanos, el río Tinto es un río que hay que evitar a toda costa. Sus aguas son tan ácidas y están tan cargadas de metales pesados que incluso un breve contacto puede provocar quemaduras graves y otros problemas de salud. Inhalar los vapores que se elevan desde la superficie del río también puede ser peligroso, pudiendo provocar problemas respiratorios y otros efectos a largo plazo sobre la salud. Número 8. El río Orinoco. En lo más profundo del corazón de Venezuela se encuentra el río Orinoco, una vasta y misteriosa vía fluvial que serpentea a través de algunas de las regiones más remotas e inhóspitas de América del Sur. El Orinoco, que se extiende a lo largo de más de 2.100 kilómetros desde las tierras altas de Guayana hasta el Océano Atlántico, es un río de corrientes extremas con una gran variedad de vida silvestre y peligros ocultos que le han ganado la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas del planeta. Quizás el habitante más emblemático y temido del Orinoco sea el cocodrilo del Orinoco, una especie enorme y muy agresiva que puede crecer hasta 5 o 6 metros de largo. Estos depredadores de ápice son conocidos por sus poderosas mandíbulas y sus ataques ultrarrápidos, que utilizan para derribar una amplia variedad de presas, desde peces y tortugas hasta grandes mamíferos como ciervos y capibaras. Si bien los ataques a humanos son relativamente raros, la mera presencia de estos reptiles gigantes es suficiente para mantener a la mayoría de las personas fuera del agua. Pero el cocodrilo del Orinoco está lejos de ser el único peligro que acecha en las turbias profundidades del río. El Orinoco también es el hogar del payara, un temible pez depredador conocido como pez vampiro, debido a su distintivo par de colmillos largos y afilados como navajas que sobresalen de su mandíbula inferior. Estos colmillos, que pueden crecer hasta 4 pulgadas de largo, se utilizan para empalar y sujetar a las presas, lo que convierte al payara en un cazador formidable que no debe subestimarse. Es una guerra de armas allí abajo. Todo tiene dientes. Todo se está comiendo a todo lo demás. Si la perspectiva de ser atacado por un pez vampiro no fuera suficiente para mantenerlo fuera del agua, el Orinoco también cuenta con una población saludable de anguilas eléctricas que pueden producir una descarga de hasta 860 voltios, suficiente para aturdir o incluso matar a un humano. Estos peces delgados, parecidos a serpientes, usan sus habilidades eléctricas para navegar, comunicarse y cazar en las aguas turbias de los ríos, lo que los convierte en una presencia silenciosa pero mortal que es mejor evitar a toda costa. Número 7. El río St. Johns. Fluyendo perezosamente a través del corazón de Florida, el río St. Johns es una maravilla natural que atrae a miles de visitantes cada año con su exuberante paisaje, abundante vida silvestre y oportunidades para la recreación al aire libre. Mi cabeza está en las hojas de palma. Estoy de pie en una enorme rama de un roble y estoy a punto de hacer esto. Pero debajo de la plácida superficie del río se esconde un peligro oculto que le ha ganado la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas de los Estados Unidos. Una asombrosa población de caimanes americanos que habitan en el río St. Johns. Con unos 13.000 caimanes viviendo en sus aguas, el río St. Johns es, con diferencia, el río más infestado de caimanes de Florida y quizás de todo el país. Estos antiguos reptiles, que pueden llegar a medir hasta 4,5 metros de largo y pesar más de 450 kilos, son habituales en las orillas del río y en sus aguas poco profundas y pantanosas, donde descansan al sol y esperan a que alguna presa desprevenida se acerque demasiado. Aunque los ataques de caimanes a seres humanos son relativamente raros,
sí ocurren, y el río St. Johns ha sido testigo de muchos encuentros trágicos a lo largo de los años. De hecho, Florida tiene la mayor cantidad de ataques de caimanes de los Estados Unidos, con una media de unos 10 incidentes al año. Aunque la mayoría de estos ataques no son fatales, pueden provocar heridas graves, como laceraciones profundas, fracturas de huesos e incluso la pérdida de extremidades. Pero los caimanes no son el único peligro que acecha en el río St. Johns. El río también es el hogar de una variedad de serpientes venenosas, incluidas las mocasines de agua y las serpientes de cascabel de espalda de diamante del este, que pueden dar una mordedura potencialmente letal si se las provoca. La especie de serpiente de cascabel es la más pesada del mundo. Además, las aguas lentas del río son un caldo de cultivo privilegiado para los mosquitos y otros insectos que pican, que pueden transmitir una variedad de enfermedades, desde el virus del Nilo Occidental hasta la encefalitis equina oriental. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Río Mekong. Serpentea a través del corazón del sudeste asiático. Es un salvavidas para millones de personas, ya que proporciona agua, alimentos y transporte a comunidades de 6 países. Pero este poderoso río, que se extiende a lo largo de más de 4.300 kilómetros desde la meseta tibetana hasta el mar de China meridional, también alberga una serie de peligros ocultos que le han valido la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas del mundo. Uno de los habitantes más emblemáticos y temidos del Mekong es el cocodrilo siamés, una especie en peligro crítico de extinción que antaño prosperaba en los tramos inferiores del río. Estos poderosos depredadores, que pueden crecer hasta 3 metros de largo y pesar más de 270 kilos, son conocidos por su comportamiento agresivo y han sido responsables de numerosos ataques a humanos y ganado a lo largo de los años. Si bien su número se ha reducido considerablemente debido a la caza y la pérdida de hábitat, la presencia de un solo cocodrilo siamés es suficiente para mantener a la mayoría de las personas fuera del agua. Pero los peligros del Mekong no terminan con los cocodrilos. El río también es el hogar de una variedad de otras criaturas potencialmente letales, incluida la raya gigante de agua dulce, que puede crecer hasta 2,5 metros de ancho y producir una picadura venenosa que puede causar un dolor insoportable e incluso la muerte. Además, el Mekong es conocido por sus poderosas corrientes y rápidos traicioneros, que pueden volcar fácilmente los barcos y arrastrar incluso a los nadadores más fuertes. Número 5. El río Tárcoles. En lo profundo del corazón de Costa Rica, el majestuoso río Tárcoles serpentea a través de exuberantes bosques tropicales y valles de un verde intenso, atrayendo a miles de visitantes cada año con su irresistible promesa de aventura y belleza natural indómita. Este río, con sus aguas aparentemente tranquilas, esconde bajo su superficie un peligro tan grande y fascinante que le ha otorgado al Tárcoles la reputación de ser una de las vías fluviales más peligrosas y al mismo tiempo más intrigantes del mundo. Lo que hace que el río Tárcoles sea tan notorio es la asombrosa población de cocodrilos americanos que han hecho de este ecosistema acuático su hogar. Estos imponentes reptiles, herederos de los antiguos dinosaurios, han convertido el río en su reino particular, creando un espectáculo natural que es tanto aterrador como cautivador. La experiencia de ver estos cocodrilos en su hábitat natural es verdaderamente abrumadora, capaz de provocar una mezcla de admiración, respeto y un innegable escalofrío que recorre la columna vertebral de cualquier observador. Estos enormes depredadores, auténticos gigantes de las aguas tropicales, pueden alcanzar dimensiones realmente impresionantes. Con una longitud que puede llegar hasta los 6 metros, 20 pies, y un peso que puede superar fácilmente los 900 kilogramos, 2.000 libras, estos cocodrilos son una visión común a lo largo de las orillas del Tárcoles. Allí se les puede observar tomando el sol perezosamente, aparentemente inofensivos, mientras esperan pacientemente su próxima oportunidad de alimentarse. No obstante, estos cocodrilos son depredadores formidables. Poseen una velocidad y fuerza sorprendentes, capaces de derribar presas grandes con un solo mordisco de sus poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados.
El río Tárcoles destaca por su alta densidad de cocodrilos, siendo una de las mayores concentraciones del planeta. Los estudios estiman hasta 25 individuos por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en un paraíso natural que exige máximo respeto. Esta densidad implica que numerosos cocodrilos acechan bajo la superficie aparentemente tranquila. Estos antiguos depredadores, perfeccionados por la evolución, están siempre listos para atacar, haciendo de cada visita al Tárcoles una experiencia intensa que muestra el poder de la naturaleza en su estado más salvaje. Número 4. El río Brisbane. Fluyendo a través del corazón de una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de Australia, el río Brisbane es un hito querido que atrae a millones de visitantes cada año con su impresionante paisaje, atracciones de clase mundial y estilo de vida relajado. Pero bajo la brillante superficie del río se esconde un peligro oculto, una próspera población de tiburones toro que le ha valido a Brisbane la dudosa distinción de ser una de las vías fluviales más peligrosas del mundo. Estos poderosos depredadores, que pueden crecer hasta 3.3 metros de largo y pesar más de 227 kilos, son conocidos por su comportamiento agresivo y su capacidad para nadar río arriba en ríos y estuarios de agua dulce. De hecho, el río Brisbane alberga una de las mayores concentraciones de tiburones toro del mundo, y se estima que podría haber hasta 3.000 individuos viviendo en sus turbias profundidades. Pero lo que hace que los tiburones toro del río Brisbane sean tan peligrosos no es solo su tamaño y fuerza, sino también su naturaleza impredecible. Se sabe que estos tiburones atacan sin previo aviso, a menudo confundiendo a los humanos con sus presas habituales, peces u otros animales pequeños. De hecho, los tiburones toros son responsables de más ataques fatales a humanos que cualquier otra especie de tiburón, con la excepción de los tiburones blancos y tigres. Número 3. El río Yangtze. El río Yangtze, el más largo de Asia y el tercero del mundo, es una vía fluvial vital que ha desempeñado un papel central en la historia y la cultura chinas durante miles de años. Pero a pesar de su importancia, el Yangtze también es uno de los ríos más peligrosos del planeta, con una larga historia de inundaciones devastadoras y otros desastres naturales. El río Yangtze, que se extiende a lo largo de más de 6.300 kilómetros desde la meseta tibetana hasta el mar de China Oriental, es una fuerza natural enorme y poderosa. Sus aguas se alimentan de la nieve derretida y de los glaciares del Himalaya, así como de innumerables afluentes que desembocan en él a lo largo de su curso. Pero es esta misma potencia y tamaño lo que hace que el Yangtze sea tan peligroso. A lo largo de los siglos, el río ha sido responsable de algunas de las inundaciones más mortales de la historia de la humanidad, con millones de vidas perdidas e innumerables comunidades destruidas. Una de las peores inundaciones registradas en la historia ocurrió a lo largo del Yangtze en 1931, cuando una combinación de fuertes lluvias y nieve derretida hizo que el río se desbordara. La inundación resultante inundó una zona del tamaño de Inglaterra y Gales, matando a aproximadamente 3,7 millones de personas y dejando a millones más sin hogar y en la indigencia. En años más recientes, el Yangtze ha seguido representando una amenaza importante para quienes viven a lo largo de sus orillas. En 1998, otra inundación devastadora mató a más de 4.000 personas y causó más de 25.000 millones de dólares en daños. Desde entonces, el gobierno chino ha invertido mucho en medidas de control de inundaciones a lo largo del río, incluida la construcción de la enorme presa de las Tres Gargantas. Pero el riesgo de futuros desastres sigue siendo alto. Número 2. El río Adelaida. En las vastas y remotas extensiones salvajes del territorio del norte de Australia, el majestuoso río Adelaida serpentea con gracia a través de un paisaje accidentado y diverso. Este entorno natural se caracteriza por sus imponentes escarpaduras que se alzan hacia el cielo, sus antiguas llanuras aluviales que cuentan historias de milenios pasados y sus densos y frondosos bosques de manglares que bordean las orillas del río. La belleza natural de este lugar
es verdaderamente impresionante, ofreciendo un espectáculo visual que cautiva a todos los que tienen la suerte de contemplarlo. Sin embargo, esta prístina vía fluvial, que a primera vista podría parecer un auténtico paraíso terrenal para los amantes de la naturaleza y los aventureros más intrépidos, esconde un oscuro y peligroso secreto. Este secreto ha contribuido significativamente a que el río Adelaida haya ganado la temible reputación de ser considerado uno de los ríos más peligrosos y mortíferos del mundo entero. La razón principal de esta fama aterradora reside en sus habitantes más temidos, una próspera y numerosa población de cocodrilos de agua salada. Además de su imponente tamaño, estos gigantes escamosos pueden llegar a pesar más de 2000 libras, lo que los convierte en auténticas máquinas de caza perfectamente adaptadas a su entorno acuático. Estos enormes depredadores, que son conocidos afectuosamente por los lugareños como salties, una abreviatura de saltwater crocodiles o cocodrilos de agua salada en inglés, son una vista común y frecuente a lo largo de las sinuosas orillas del río Adelaida. Es habitual observarlos tomando el sol perezosamente en las riberas, aparentemente inofensivos, pero siempre alerta y a la espera de que su próxima comida potencial se acerque lo suficiente como para estar a una distancia de ataque. La paciencia es una de sus virtudes más destacadas, pudiendo permanecer inmóviles durante horas o incluso días, aguardando el momento oportuno para lanzarse sobre su presa desprevenida. En resumen, el río Adelaida, con su belleza salvaje y su biodiversidad única, representa tanto la maravilla como el peligro inherente a la naturaleza en su estado más puro. Es un recordatorio vívido de que, en ciertos rincones del mundo, el ser humano sigue siendo un visitante vulnerable en un reino dominado por criaturas que han evolucionado durante millones de años para convertirse en los depredadores perfectos de su entorno. Número 1. Arroyo burbujeante en el corazón de Chicago. Un oscuro y amenazador canal serpentea a través de la parte más industrial de la ciudad, con su superficie agitada por una repugnante espuma de burbujas. Este es Bubbly Creek, un apodo que oculta el verdadero horror de lo que se esconde bajo su superficie. Un legado de contaminación y decadencia que le ha ganado la reputación de ser uno de los canales más repugnantes y peligrosos del mundo. La historia de Bubbly Creek comienza a fines del siglo XIX, cuando la bifurcación sur del río Chicago se convirtió en un vertedero para la floreciente industria de envasado de carne de la ciudad. Durante décadas, el río se llenó de los despojos y desechos de los mataderos que se alineaban en sus orillas, creando un guiso pútrido y tóxico de sangre, entrañas y carne podrida que se extendía por kilómetros. A medida que los desechos se descomponían, liberaban grandes cantidades de gas metano, que burbujeaban hasta la superficie del agua, lo que le dio al arroyo su infame apodo. Pero las burbujas eran solo el comienzo de los horrores que acechaban debajo de la superficie. El arroyo también era el hogar de una próspera población de gusanos de sangre, un tipo de larvas acuáticas que prosperan en ambientes con poco oxígeno y se alimentan de la carne podrida de animales muertos. Con el tiempo, los desechos del arroyo comenzaron a acumularse, formando una gruesa capa de lodo en el lecho del río que se decía que tenía hasta 3 pies de profundidad. En algunos lugares, este lodo, que estaba compuesto casi en su totalidad de cadáveres de animales en descomposición y otra materia orgánica, creó un entorno nocivo y tóxico que era mortal para la mayoría de las formas de vida acuática. Nos vemos en el próximo video.